Esto es Anécdotas con Energía, el podcast donde platicamos entre amigos sobre las motivaciones, historias de vida y fracasos de quienes viven la energía día a día. Existen tantas personas interesantes que merece la pena escuchar y te las queremos presentar. En este episodio escucharemos a Abdiel Portillo, quien es originario de Puebla, México, y nos va a platicar el camino que ha recorrido para convertirse en ingeniero en energías renovables. Hola Abdiel, ¿cómo estás? Muy bien, Ricardo, muchas gracias. ¿Y tú? De maravilla, muchas gracias, Abdiel. Me siento muy contento porque es el primer episodio de Anécdotas con Energía y con él pues está Abdiel Portillo con nosotros. Para mí es un gran amigo, es una gran persona que conozco ya desde hace 4 años. Justamente lo conocí en el ámbito de energía solar, él era técnico y tuve la oportunidad de trabajar en dos ocasiones con él. Y lo que me encantó de Abdiel fue su energía, su pasión, pero sobre todo su vibra, ¿no? O sea, la vibra con la que trabajaba, la vibra que transmitía a las demás personas y se demostraba, o sea, era notable en su trabajo. Y bueno, yo quiero comenzar preguntándote, Abdiel, cuéntanos un poquito sobre ti. ¿Cómo es que llegaste a ser ingeniero o por qué te dedicas a lo que te dedicas? ¿Dónde nació esa curiosidad? Bueno, primero que nada, déjame darte las gracias por este increíble honor de ser tu primer invitado, de verdad. Y bueno, pues respondiendo a tu pregunta, creo que el amor a las energías renovables, sobre todo a la solar, nace estando en transición entre el bachiller y la universidad. Recuerdo, por ejemplo, yo estaba buscando una carrera, algo que me llenara, algo que me gustara y por lo que sintiera esa pasión que te hace levantarte todos los días, ¿no? Sí. Entonces, uno de mis tíos, yo creo que me vio un poquito despistado, desubicado, y me dijo, oye, una vez platicando con él, me dijo, fíjate que hay algunos aparatos que generan energía con el sol y el viento. Entonces, a lo mejor ahí puedes buscar. Creo que en Puebla hay una universidad, te puedes ir a dar una vuelta. O sea, tú no tenías ni idea de energía solar o energías renovables, nada. Nada, absolutamente nada. No conocía lo que era un panel, ni siquiera sabía que era un fotón. Ahí te va. Yo durante la secundaria y el bachiller estudié computación. Okay. O sea, estudié un poquito de programación, cómo funcionan las computadoras, cómo arreglarlas. Tengo varios cursos técnicos para reparar computadoras. Si quieres, ahorita arreglamos una. Pero básicamente yo no sabía que era un ampere, nada. Absolutamente nada. Y bueno, mi tío me dice esto y me llama la atención porque dije, ¿cómo lo hacen? Sí. ¿No? Me llamó mucho la curiosidad, me metí a internet. En ese entonces, pues, fui al primer café internet que se me atravesó y empecé a buscar. Vi algunas empresas que ya se encargaban de realizar este tipo de proyectos, muy pocos para ese entonces, y me metí más. Empecé a encontrar estos dispositivos, ¿no? Que ahora los conozco como módulos. Empecé a encontrar los aerogeneradores. Oye, pero tú dices que te metiste a internet. O sea, ¿cuántos años tenías? ¿O cuántos años tienes ahorita? Lo digo porque a mí me tocaron todavía un poco libros. Tengo 27 años. Y te estoy hablando de que empecé esa búsqueda a los 16, justamente antes de salir del bachiller. Y la realidad es que pues, fue muy interesante porque todo era nuevo, inusual. Y aparte, pues tenía esta gracia de ser fascinante para mí, ¿no? Porque quería saber cómo funcionaba, quería entenderlo. Y fue así que me aventé. De hecho, yo ya iba súper tardísimo para inscribirme a cualquier universidad porque había dejado pasar mucho tiempo. Entonces llegué a la universidad, me inscribí y dije, pues a ver si me dan chance de entrar, si no, pues ya veré qué hago, ¿no? Sí. Y justamente todo cayó como que en su lugar porque me dieron un espacio. Justamente entré en el grupo de la mañana. Muchos de los alumnos se pelean por estar en los turnos matutinos, ¿sabes?
y como anillo al dedo me cayó porque me dieron el turno matutino. Eran de los primeros, de las primeras 3 generaciones de esa carrera. O sea, era también pionera aquí en México y sobre todo en Puebla, que fue donde estudié. O sea, un poquito como el experimento, ¿no? ¿En qué universidad estudiaste? Estudié en la Universidad Tecnológica de Puebla. Oye, ¿cómo fue eso? ¿Cómo fue esa transición? Cuando una carrera suele comenzar, pues a veces no hay profesores totalmente preparados para nuevas tecnologías. ¿Cómo se te hizo? ¿Se te hizo fácil, complicado? ¿Tuviste que investigar por tu cuenta? ¿Cómo fue ese avance? Todos los profesores que tuve, la realidad es que fueron súper atentos. Sabían que esta era una carrera que tenía sus inicios, que estaba despegando. Entonces, para ellos aprender era parte importante porque lo hacían con nosotros prácticamente. Entonces, muchas veces vi a los profesores, al no responder una pregunta, se veía y se metían a, no lo aceptaban, obviamente, ¿no? Claro. Pero se metían a buscar y los veías ahí echándole lápiz, arrastrando lápiz, los veías buscando en sus libros, nos recomendaban algunos que habían en la biblioteca y pues ahí te metías, ¿no? Pero sobre todo, ¿sabes qué? Muchos cambios. Sí fue una etapa donde pues hubo muchos cambios de administración sobre todo. Tuvimos creo que 2 directores en ese entonces y bueno, pues hubo cambios, ¿no? Pero al final de cuentas, al final de todo siento que fue una experiencia muy agradable. Oye, sí es cierto, eso que mencionas. A mí también me tocaron profesores que estaban comenzando a enseñar sobre la carrera, porque la carrera era nueva prácticamente. Pero tuve profesores muy buenos, Carlos Amazorrein, Eduardo Lorenzo, profesores muy experimentados y nos daban clases de sus libros. Vaya, de los libros que ellos habían escrito. Y fue muy interesante, la verdad, se aprendió mucho. Oye, Abdiel, y terminaste la carrera. ¿Por qué seguiste en esto? ¿Por qué seguiste en energía? Hay personas a las que no les gusta, no les convence, no encuentran trabajo de este rubro o simplemente quieren hacer otra cosa. ¿A ti qué te impulsó? ¿Por qué seguiste en energías renovables? Mira, mi etapa de ñoño, generalmente, bueno, más bien, mi etapa de ñoño empezó en la escuela, en la universidad más bien. Sí. Fue cuando empecé... Y aún no termina, ¿no? Todavía no. Empecé... Cada semana empecé a hacer estos reportes semanales, ¿no? De qué había hecho durante la semana, qué había aprendido. Entonces los tenía continuamente y veía qué era lo que tenía que repasar, qué era lo que tenía que aprender. Antes no, era un relajo, la verdad. Pobres de mis profesores del bachiller de la secundaria. No. Sí. Creo que me recuerdan por ser el desmadroso y no por ser el estudioso, de verdad. Claro, es normal como cualquier adolescente a esa edad. Pero yo creo que lo importante está en no perder el enfoque, en definir qué es lo que realmente quieres, como tú hiciste. Oye, y en ese entonces estabas estudiando, pero también trabajabas o ya habías trabajado antes. ¿Cómo te empezaste a ganar el pan? Voy a decirte que mis papás me enseñaron a trabajar desde chico. Ellos son comerciantes, de hecho siguen siendo comerciantes, tienen más de 20 años en este mercado. Y la verdad es que les va bien porque ya saben tendencias, entienden su mercado a la perfección, ¿no? Claro. Pero bueno, ellos me enseñaron desde muy pequeño a echarle ganas, a que si tú trabajas hoy, el día de mañana puedes estar disfrutando de una vida más plena, ¿no? Entonces, desde que yo recuerdo, tenía como 5 años y recuerdo que nos íbamos a Ciudad de México a comprar en ese entonces truzas de caballero. Ok. Y recuerdo que mi mamá las compraba con el dinero que tenía. Regresábamos a San Martín, porque es en el tianguis de San Martín donde los vendía. Sí. Lo que vendía lo volví a invertir y así nos fuimos. Recuerdo mucho esa época porque a veces eran noches enteras sin dormir. Bueno, la verdad es que yo sí dormía porque estaba muy chavito. Sí, no aguantaba, claro. Pero recuerdo cómo ellos lucharon y desde entonces empezaron a trabajar en el tianguis. Después empezaron a vender playera y me enseñaron desde muy pequeño responsabilidades, ¿no? Aquellos que conocen el tianguis de San Martín saben que es un ambiente pues a veces algo rudo.
Sí. Porque existen ciertas personas amantes de lo ajeno que prefieren pues ir a echar un ojo a ver qué encuentran, ¿no? A ver qué se me pega. Exacto. Y imagínate, a veces me tenía que quedar, a veces me quedaba solo en el puesto, ¿no? Porque pues mi mamá tenía que salir a hacer algunas cosas. Y pues en ocasiones sí me llegaron a tocar estas situaciones intensas, pero afortunadamente todo salió bien. Y te digo que desde los 5 años yo ya estaba en ese rollo. Oye, es impresionante las enseñanzas que te dejan los padres, ¿no? O sea, tú ya desde los 5 años estabas aprendiendo a negociar, a invertir, a hablar con clientes. Y bueno, básicamente eso es la energía solar. Hay que negociar, es una inversión, tienes que hablar con las personas, transmitir una idea. ¿Tú cómo le explicarías a una persona que la energía solar es una inversión? Mira, hoy yo lo veo con mis papás. Ellos me han dicho muchas veces que cada peso que inviertes hoy, bueno, no me lo han dicho exactamente con esas palabras, pero básicamente cada peso que inviertes hoy es un día que no trabajas en un futuro. Entonces, pues básicamente eso es lo que quiero. Quiero darle al mundo lo mejor de mí hoy que puedo, porque el día de mañana quiero enseñarle a los demás, a los que vienen detrás de mí, que pues se puede hacer y con ganas, con enjundia, con lo que tú quieras, se puede echar esto a andar. Claro, solo es cuestión de constancia y tener el objetivo ahí bien definido, ¿no? Yo creo que es cuestión de ir hacia donde quieres ir. Oye, y bueno, desde pequeño aprendiste a invertir, aprendiste a negociar. Tu tío te dijo de las energías renovables. ¿Cómo empezaste ya de manera profesional? ¿Cómo fue que comenzaste a dedicarte a este mundo de la energía solar? ¿Dónde fue tu primer trabajo formal en energía solar? Mi primer trabajo fue aquí en Puebla. La realidad es que fue en Francia, mi primer trabajo formal. Porque fue cuando pues entré a una organización nueva, en un ambiente laboral profesional y ahí fue un cambio radical porque de estar en un lugar en donde tú te atreves a regatear con los clientes, no, pues, y lo menos, ¿cuánto es lo menos? ¿No? Es bastante, es un cambio radical, pero bueno, aprendes, ¿no? A final de cuentas a desenvolverte con ellos y sabes que si la riegas, o bueno, al menos yo en ese entonces tenía un excelente tutor, se llama Matthew, y bueno, él pues me enseñó un montón de cosas, ¿no? Hablaba español, lo cual era bastante, ¿cómo decirlo? Te tranquilizaba, ¿no? Te hacía sentir en confianza. Exactamente. Entonces, aquellas cosas que no llegaba a comprender, pues él me echaba la mano y poco a poco salieran las cosas. Y bueno, pues fue así como entré en este rollo de las energías renovables y me gustó. Desde ahí me gustó. Qué bueno que te impulsó. Oye, dices que tu primer trabajo fue en Francia. Bueno, yo sé por qué, pero para quien te está escuchando, ¿cómo llegaste a Francia? Inicialmente, porque me gané una beca. O sea, en resumen, porque me gané una beca. Existe un programa que se llama Mexprotec, o existía, no sé si siga trabajando, pero durante ese entonces yo estaba estudiando como técnico superior universitario. Y para y aquellos que deciden entrar, pues necesitan cumplir ciertos requisitos, ¿no? En ese entonces yo cumplía esos requisitos y decidí entrar. Por la anécdota, ni a ver si jala. Sí. Y conocí un montón de personas porque ahí se abrieron las posibilidades. Conocí otros alumnos de otras carreras y administración, tecnologías de la información, mecatrónica, en fin, de otras carreras. Sí. Y nos juntaron en grupos. En ese entonces recuerdo que éramos 3 grupos de alrededor de 15 alumnos por grupo y empezamos en francés, ¿no? A estudiar el francés. Okay. Y se dividía en 3 filtros. Cada filtro pues constaba de que mantuvieras un promedio
de tantos puntos y que aparte pues tu francés siguiera evolucionando. Y ¿qué te digo? Pues no sé cómo le hice. Sí, te soy sincero, no sé cómo le hice. Sí. Pero pues a lo mejor vieron algo en mí y vieron las ganas, no sé. Pero en ese entonces, cuando yo hice la última entrevista, que fue con un jurado francófono, hice algunos ejercicios en vivo. Me dijeron, pues a ver, haz esto, ¿no? ¿Cómo calculas tal cosa? No me acuerdo. Me acuerdo incluso que no respondí un ejercicio porque estaba muy fumado. Me dijeron, calcula las velocidades, las revoluciones por minuto que tiene que tener un motor para generar tantos kilowatts. No, hombre. Entonces no sabía hacerlo, ¿no? Pero por alguna razón ellos decidieron confiar en mí. Y bueno, pues recuerdo, estuve bien chistoso porque estaba en mi casa. Estaba jugando PlayStation. Sí. Y recuerdo que estaba jugando videojuegos y recuerdo que uno de mis amigos me dice, oye, ¿qué crees? ¿Qué pasó? Me dice, te ganaste la beca. Órale. No, ¿cómo crees? No juegues. Me dice, sí, vente para acá, para Oni, porque nos están dando información y te tienes que venir de volada. Hay que checar los papeles y todo, pero ya. Eran las 12 de la tarde y yo yo no vivía en Puebla. Yo tenía todo. Imagínate, todos los días de la semana me tenía que trasladar desde San Martín Texmelucan a la Universidad Tecnológica de Puebla. Era un viaje más o menos de 1:30. No inventes. ¿Y cómo te ibas? Pues en transporte público. Wow. Bueno, es que San Martín, para los que no conozcan, San Martín es un pueblo que está pues, a ese tiempo más o menos de la ciudad de Puebla. Pero tienes que pasar por una carretera. O sea, a lo mejor para los de Ciudad de México que viven en una ciudad dicen, pues es lo de todos los días. Pero todos los días una carretera en transporte público, ¡puf! Sí, exactamente. Sales de San Martín, pasas por unas casetas y después 20, 30 minutos después llegas a la ciudad. Después tenías que agarrar otra combi que si te tocaba mal horario, pues ya te ibas parado. Sí. o ya ni te subías, ¿eh? Bueno, y luego te marcaron que te fueras a la uni de volada. ¿Y qué pasó? Pues llegué, estaban todos reunidos y me dijeron, oye, pues te ganaste la beca. Algunos de mis compañeros, pues no la obtuvieron, pero pues me dieron sus mejores ánimos. Y de repente, pues fue un cambio radical también porque se empezaron a mover los papeles, citas con la embajada francesa, saca el pasaporte que ve acá. Entonces fue un rollo. Sí. Pero al final, y junto con la ayuda de Mexprotec, de la universidad, de los profesores, de Olivier, sí. Todo salió adelante y nos fuimos durante un año a estudiar una licencia profesional en Francia. Bueno, entonces llegaste a Francia y bueno, de aquí se fue un Abdiel poblano que nunca había salido del país o no había conocido más que Puebla. Estudias en Francia, trabajas en Francia y regresa Abdiel de nuevo a Puebla. ¿Qué había de diferente? ¿Qué había cambiado en ti? Recuerdo que estábamos en una clase y estábamos revisando en ese entonces la radiación promedio mensual, diaria, anual que hay en los diferentes puntos de Francia, ¿no? Y uno de los profesores dice, ay, pues me da curiosidad, quiero saber cuánta radiación hay en México. Uf. Y se pone a buscar, tac, 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 tac. Sí. La encuentra y dice, no inventes. O sea, nosotros estamos a la mitad de eso y ustedes tienen, o sea, un país que prácticamente tiene el doble de posibilidades de nosotros. ¿Y cómo le hacen mexicanos, no? Me pregunta a mí. Y yo no tenía nada de experiencia profesional, entonces no hubo nada que responder en ese entonces. Pero eso fue un parteaguas porque dije, sí es cierto, o sea, el profesor tiene experiencia, sabe que un país que tiene un potencial enorme, pues puede ser bastante explotado, ¿no? En ese aspecto. Pero ellos, pues con sus astucias y demás, se las arreglaban para generar energía
con el sol y nosotros pues en ese entonces estábamos en pañales. Y te cambia, ¿no? O sea, ves las cosas de diferente manera. Yo también tuve la oportunidad de estudiar en Europa, en España específicamente. Y también los profesores decían, no, mexicanos, ¿cómo hacen? A ver, Ricardo, cuéntanos, ¿cómo lo hacen en tu país? Pues yo, todo estudiante, yo no sé, ¿sabes? O sea, yo solo quiero pasar el examen. Entonces, pues, bueno, pero realmente cambia algo. Yo recuerdo cuando regresé, cambió algo en mí. Y te cambia de chip, así como tú lo mencionas. Pero ahora, Abdiel, ahora que tú eres un joven profesional, porque realmente eres muy joven, tienes experiencia, tienes una visión diferente. Cuando regresas a México, ¿qué había cambiado en ese Abdiel? O sea, mi pregunta es, ¿qué hiciste después? Mira, después de regresar de Francia, quise terminar la ingeniería porque pues, durante el tiempo que estuve allá se quedó, digamos, en stand-by mi proceso de terminar todo el programa de estudios aquí en la UTP. Y decidí terminar la ingeniería en la misma universidad. Entonces, pues básicamente una vez que terminé bien chavo, terminé a los 22 años. Y en ese entonces no tenía más que una experiencia laboral haciendo prácticas profesionales. Y recuerdo que una empresa aquí en México, en Puebla me dio la oportunidad. Se llama NeoWatts. Y bueno, con ellos hice otra vez prácticas profesionales y me enseñaron. Recuerdo que con ellos fue mi primer proyecto y recuerdo también que lo terminamos en un día. Pero digo, esto no se puede haber logrado sin la ayuda de los ingenieros, sin la ayuda del equipo técnico, ¿no? Entonces... O sea, terminando de estudiar, luego te aventaste, ahora sí como que te aventaste al mar, ¿no? Sales de la pecera y a trabajar profesionalmente en energía solar. Oye, Abdiel, y al día de hoy, ¿cuánto tiempo llevas trabajando profesionalmente en energía solar? Trabajando en energía solar 6 años. Oye, y a lo largo de estos 6 años, supongo que has tenido buenas y malas experiencias. ¿Cuál crees tú que haya sido tu peor experiencia o aquella ocasión que, híjole, te hizo sudar la gota gorda? Bueno, yo empecé... Bueno, en una ocasión llegó un señor a preguntarnos si podíamos instalarle unos módulos y un inversor más su estructura que él tenía. Resulta que había comprado una casa y esta casa tenía los módulos, entonces se le hizo fácil quitarlos y ponerlos en su casa, ¿no? Sí. Pero no sabía cómo hacerlo, entonces nos buscó y lo que hicimos fue pues hacer todo el tema que viene con, ¿no? Entonces sí. Fuimos a su casa, se hizo levantamiento técnico, tomamos medidas, checamos todo lo necesario para hacer la correcta integración. Uh-huh. Y recuerdo que pues el señor gustoso aceptó la propuesta e iniciamos. Iniciamos todo bien, todo tranquilo. Llegamos el primer día, se reportaron los técnicos, sin nada grave que reportar hasta ese entonces. Ok. Recuerdo que justamente estábamos coordinando la desconexión de su casa, pues queríamos ya interconectar el sistema y le dijimos, bueno, pues le vamos a quitar la luz un ratito y bueno, pues queremos saber si no tiene ningún inconveniente. Coordinamos con él la desconexión de su casa y bueno, para esto pues tú sabes, bajas el interruptor, llegas, checas, no hay voltaje, ok, vámonos, ¿no? Vamos a ver, vamos al inversor a interconectar el inversor al lugar donde lo habíamos planeado. Y entonces Carlos en ese entonces estaba haciendo ese proyecto, era uno de los técnicos, pues confiado porque ya no había voltaje, llega y empieza a hacer su maniobra y de repente ¡pum! Se escucha un trancazo, se voló la cometida de este señor, se quemó un interruptor y por poquito nos echamos su sistema de recirculación de la alberca.
Oye, no, pues ya me imagino el susto. Y luego, ¿qué hizo ese señor? ¿Qué hizo el cliente o el dueño de la casa? ¿Qué reacción tuvo? Se espantó. Me acuerdo que se espantó. Yo me espanté. Charlie se espantó. Todos nos espantamos. ¿No? Y recuerdo que el señor, pues a final de cuentas, bastante consciente de que pues, es un riesgo, pues nos llegó a preguntar cómo están, ¿todo bien? Y posteriormente nos dimos cuenta que no es que hubiéramos dejado algo encendido, sino que era un diablito. Ah, amigo. O sea que ustedes habían hecho las mediciones correctas, habían tomado las medidas de seguridad pertinentes, apagado todo y había un diablito. ¿Y luego? Pero el señor tampoco lo sabía. La casa, él la había comprado y entonces, pues el dueño anterior, o quién sabe cuántos dueños atrás, habían puesto ese diablito, entonces nadie sabía. Y resulta, pues por obviedad, que el recibo de luz tampoco venía bien, ¿no? Y si es un relajo, ya te imaginarás, ¿no? Porque el cliente confía en lo que le dices, confía en que sabes que tú eres el experto y que le vas a decir exactamente cuánto va a ahorrar, ¿no? Porque si le llega de 500 pesos, se enoja. Pero si le llega de 150, te quiere y te ama. Sí, pues claro, o sea, tienes razón. Porque tú haces los cálculos, haces la ingeniería, haces un presupuesto y le dices, mire, señor, usted se va a ahorrar tanto. Pero con lo del diablito, híjole, pues lo que dije ya no es cierto. Y exactamente eso fue lo que le explicamos. Le dijimos que pues por haber tenido este tema, pues puede ocasionar que su recibo incluso llegue con la misma energía o más. Ya te imaginarás la reacción del señor, ¿no? Y con justa razón, digo, él tampoco era consciente, no, pues vaya, no era responsable de ese tema en ese entonces. Pero bueno, se dieron las cosas. Llegamos a un buen acuerdo porque acordamos que él compraba el material y nosotros nos encargábamos de hacer todas las maniobras pertinentes pues para que quedara bien su casa, ¿no? Ese mismo día se terminó todo, interconectamos el sistema, pero se nos hizo noche y tuvimos que regresar al siguiente día. Cuando regresamos, conectamos el inversor y ¿qué crees? No prendía. Madre mía, de esas veces en que te llueve sobre mojado. No sabíamos qué pensar, no sabíamos si la habíamos regado porque el corto había ocasionado que el inversor se echara a perder. Fue un relajo. Entonces, pues dijimos al señor, mire, pasa esto, el inversor no se conecta, necesitamos verificar qué pasa, pero ¿usted sabe dónde se compró el inversor? Necesitamos preguntarle al distribuidor. Y pues el señor no sabía porque le había comprado la casa al vecino. Los módulos venían con la casa del vecino. Y el vecino, pues por alguna razón no lo encontraba, no lo lograba localizar. Sí. Entonces decidí con el número de serie buscar proveedor por proveedor y preguntar de qué bodega había salido, ¿no? Entonces iba con él, le marcaba, oye, ¿tienes este número de serie en tus inventarios? No lo tengo, ok. Y así fui uno por uno hasta que encontré. Hoy se llaman Beiwa, pero en ese entonces se llamaban DM Solar. Ya sabes, cuando eran chidos. Y les pregunté. Y bueno, la realidad, no recuerdo quién me atendió esa vez, pero él ni siquiera sabía si ese inversor había salido de su bodega. Pero, pues aunque no lo supo, me dijo, ¿sabes qué? Mándanoslo y vemos qué es lo que podemos hacer, ¿no? Pero él no sabía si ese inversor había salido de su bodega. Entonces pues, nos hicieron un parote. Se les mandó el inversor, lo revisaron y el cliente estaba pues impaciente porque ya quería generar ahorros. Entonces pasó 1 semana, 2 semanas, 3 semanas. Y tú lo sabes, una garantía no es fácil de determinar. Claro. Se tienen que hacer varias pruebas y, por ejemplo, si el inversor puede ser reparado, se repara o se hacen intercambios de tarjeta. Entonces, pues tomó aproximadamente 3 semanas a 1 mes en que el inversor volviera y el cliente yo ya lo tenía encima, ¿no? Todos los días me marcaba, todos los días, hasta sábado y domingo. Sí, te creo. Porque claro, es que uno como cliente, pues dices, oye, yo compré un producto, respóndeme, ¿no? Pero muchas veces esos procesos de garantía no son tan sencillos porque para que aplique una garantía, pues hay que hacer una revisión técnica. A veces esa revisión ni siquiera es en el país, hay que mandarlas a un laboratorio.
para poder determinarlo. Y bueno, eso luego lo desconocen los clientes finales. Pero bueno, el cliente te estaba marque y marque. Y luego, ¿qué pasó? Bueno, después llegó el inversor, coordinamos la visita, fuimos a su casa, se lo instalamos, lo conectamos y arrancó. Ay, qué bueno. Fue alivio para todos. Se interconectó, empezó a trabajar bien y posteriormente pues ya hicimos los trámites ante CFE, todo tranquilo. Pues nos fuimos, el cliente se quedó contento, nosotros nos quedamos tranquilos y hasta ahí se quedó. 3 doritos después, yo me acuerdo que estaba monitoreando los sistemas, entre estos pues el de este señor, y vi su recibo y vi que llegó igual, de caro. Y no sé, creo que nos telepateamos, ¿no? No sé qué, nos enviamos señales psíquicas y me marca como a la media hora y me dice, enojadísimo, ya sabes, ¿no? Pues obviamente me empezó a explicar, oye, pues, ¿qué hago? Porque pues esto no puede ser así, yo estoy generando mi propia energía, necesito generar ganancias, generar ahorros, entonces, ¿qué puedo hacer? Y pues en ese entonces yo me acuerdo que nos atrevimos a proponerle comprar más equipos, pero pues no lo tomó muy bien y entonces pues llegamos a un momento en el que llegó a buscar a nuestro director de la empresa y se hizo un poquito el relajo. Al final, poco a poco lo fuimos llevando para que pues él entendiera que pues parte importante de hacer estos análisis pues es que todo esté en orden, ¿no? Y él era muy consciente de que pues su casa no estaba dentro del orden. Así que pues ya al final yo no quería que el cliente se quedara con un amargo sabor de boca. Recuerdo que un fin de semana me fui con él, hice un analizador súper básico con un monitoreo eGouch en ese entonces. Chequé su instalación para ver si tenía vampiros, para ver si tenía fugas de energía. Y pues detectamos algunas cosillas que se podían mejorar. Afortunadamente se quedó tranquilo con esa última visita y me dijo, ya por último, cuando terminé ese día, me dijo, oye, Inge, pues muchas gracias, te agradezco mucho, que pues, la realidad pues voy a ver cómo puedo hacer que esto funcione más. Y se me acerca y me dice, oye, pero ¿y si no funciona? ¿Tú me puedes poner el diablito? Ya últimas, ¿no? Oye, no inventes. Oye, pero ¿realmente tú de qué eras encargado en ese proyecto? Yo veo que mira, te ponías en contacto con los distribuidores, que estabas ahí en el lado técnico, incluso también que pues hiciste tu propio analizador. ¿Cuáles eran tus tareas? ¿Cuál era tu función? ¿Qué hacías en ese proyecto o en ese momento de tu vida? ¿Qué aportabas a la energía solar o cómo aportabas? Era todólogo. Sigo siendo todólogo, yo creo. Porque la realidad es que poco se entiende en la industria. Pero al ser una industria que es nueva, que emerge, tienes la oportunidad de adquirir nuevas herramientas de todos lados. Entonces, pues he comprado cursos de ventas porque pues no es lo mismo venderle a un ingeniero que venderle a un licenciado o que venderle a alguien que tiene doctorado, ¿no? A alguien que, por ejemplo, que tuvo toda su vida conocimientos empíricos. Entonces es muy diferente, las mentalidades son completamente de un extremo a otro. Y bueno, pues he aprendido un poquito de contabilidad porque así lo requiero. Logística, entiendo cómo funciona un inventario y aunque han sido tareas muy pequeñitas, o sea que han sido experiencias pequeñitas, pues al menos ya entiendo cómo funciona toda una empresa, ¿no? Entiendo que pues todos somos parte importante de un engrane y que si uno no jala, pues los demás lo tenemos que traer de vuelta porque pues todos estamos en el mismo barco. Sí, o sea, si no jala, pues hay que hacer que jale, ¿no? Porque como dices, todos somos parte de una maquinaria, de un engranaje y hay que hacer que funcione. Porque al final de cuentas, el cliente final se queda con un mal sabor de boca. Y luego dice, es que el fotovoltaico no sirve. Sí sirve, lo que pasa es que te hicieron un mal trabajo, ¿no?
Oye, y a todo esto, ¿cuál ha sido tu experiencia más bonita? Lo más bonito que me ha pasado fue conocer a un niño. Recuerdo, por ejemplo, que cuando estaba haciendo mis prácticas profesionales aquí en NeoWatts, ellos tenían un proyecto ya avanzado. Ellos querían llevar el cine, la experiencia del cine a comunidades rurales en donde no lo tienen. Y recuerdo que junto con ellos me invitaron, yo venía al proyecto y fuimos un fin de semana a visitar estas comunidades. Estaba por Tepeji de Rodríguez, por Libres Puebla, no recuerdo exactamente el lugar, pero bueno, hasta allá nos fuimos. Y me acuerdo que le pusieron 2 módulos a esta combi en el techo. Le pusieron un controlador, le pusieron baterías y un inversor aislado. Y nos llevamos unas bocinas, un proyector y un DVD. Entonces, mientras íbamos en camino, pues tú sabes, el sistema se fue cargando. Y una vez que llegamos ahí, acondicionamos todo. Queríamos que los niños, en este caso, pues vivieran una experiencia de ir al cine. Entonces, cuando llegábamos a un lugar, tapábamos ventanas, acomodábamos bancas, poníamos el proyector, la pantalla. De repente me acuerdo que ese día llegaron las palomitas, quién sabe de dónde. Después llegaron los refrescos y estuvo muy padre porque de verdad fue una experiencia muy, muy bonita. Los niños se divirtieron mucho. Me acuerdo que proyectamos la película y al final todos ellos pues rieron y aplaudieron. Eso no fue lo bonito todavía, sino que después de esta experiencia, después de proyectar la película, me dice mi jefe en ese entonces, bueno, Abdiel, vas, preséntanos. Pero yo no tenía nada preparado, no sabía qué decir, no sabía qué hacer, y dije, y por un momento titubeé. Por un momento pensé en no subirme al escenario y pararme enfrente de todos, ¿no? Pero soy igual de aventado que mi mamá y dije, pues órale, vámonos. Pues si hay que regatear, se regatea, ¿no? Exacto. Y total que me paré enfrente de los niños. Se habían agregado adultos y algunos jóvenes, entonces pues los nervios eran presentes. Y les pregunté, ¿qué tal, niños? ¿Cómo están? ¿Qué les pareció la función? Y ya sabes, todos, ¡bien! ¡Sí! Les dije, ok, qué bueno. ¿Y qué aprendieron? Y todos, ¿no? Todos se peleaban por hablar. No, pues que me estaban hablando de la película, obviamente. Después de que terminaron de hablar y les pregunté, ¿quieren saber cómo hicimos esto? Y me dijeron, ¡sí! Y les dije, pues vénganse, vamos para afuera. Y todos se salieron, todos, absolutamente todos nos fuimos afuera a la combi precisamente. Teníamos una extensión sota para conectar todo y estaba en la calle. Entonces les empecé a explicar. El equipo, pues ahí estábamos todos y les dijimos, pues miren niños, este es un módulo fotovoltaico, mire, este es un controlador, baterías, inversor. El reto estaba grande porque eran niños de 10 a 12 años y yo tenía que explicarle a estos niños cómo funcionaba la tecnología, ¿no? Entonces, pues no sé cómo me las arreglé, pero poquito a poco se los fui explicando. Y al final, cuando todos empezaron a ir, quedaron algunas personas, pero este niño que te digo que conocí, me empezó a preguntar, oye, ¿y qué puedo hacer con esto? Bueno, pues generar energía para un motor. Puedes ver películas. Puedes alimentar un invernadero. Puedes hacer muchas cosas, ¿no? Y me empezó a hacer un montón de preguntas. Y cuando le respondí todas sus preguntas y obviamente estuvo satisfecho con las respuestas, me dijo algo que no se me va a olvidar. Me dijo, ya sé qué quiero ser. Quiero ser un genio de la tecnología. Ay, qué padre. O sea, lograste impactar en ese niño. Sí, cuando logras inspirar a un niño de esa manera y cuando vi su sonrisa cuando me dijo eso, la realidad es que me enamoré mucho más de este proyecto. Pues sí. Y ha sido parte importante. Este niño cuyo nombre no sé, no conozco, pero
su carita se me ha quedado, su sonrisa, sus palabras se me han quedado muy grabadas que entiendo por qué lo hago. Y entiendo que no solo es él, sino hay un montón ahí de niños que están buscando la manera de contribuir con el mundo. Entendí que con mi voz puedo llegar a los corazones de otras personas. Puedo hacer que pues entiendan que hay un mundo más allá, ¿no? Es como cuando mi tío me dijo, oye, pues existe esto, pues ve a ver, ¿no? Y cuando te meten la semillita de la curiosidad, pues empiezas a buscar y empiezas a absorber esa información que te apasiona. Oye, ya para ir terminando esta plática, ¿tú qué le dirías al Abdiel de hace 6 años? ¿Qué le dirías al Abdiel que va a comenzar en la energía solar? Probablemente le diría que se va a encontrar con un camino de no uno, sino un montón de baches, pero que al final le va a gustar. Sí. Qué padre. Oye, ¿y tú qué le dirías ahora a una persona que está comenzando a dedicarse a lo que tú haces, que está entrando a la energía solar? ¿Tú cómo la motivarías? ¿Qué consejo le darías a esa persona? Yo le diría aguas con los toques, porque pues siempre existe ese riesgo, ¿no? Llevamos ese riesgo siempre de tener un mal momento, estar en el momento inadecuado. Entonces yo le diría, ten cuidado, cuídate mucho, cuida los tuyos porque son de tu equipo. Y no nada más eso, sino que pues son otras personas a las que puedes llegar a inspirar con tu propio trabajo. Entonces, cuídalos y sobre todo, pues, si busca, a lo mejor la energía solar no es lo tuyo, a lo mejor es la eólica, a lo mejor es mareomotriz, es geotérmica, aerotermia, no sé. Oye, Abdiel, ¿y a ti qué canción te motiva por las mañanas? ¿Qué canción te hace levantarte con energía? What a Wonderful World de Louis Armstrong. Wow, maravillosa pieza. Eres un poquito soñador, ¿no? Un poquito. Pero la realidad es que hay un montón. Pero últimamente me he despertado con esa canción y entiendo que hay un montón de cosas bonitas que hay en este mundo y me gustaría preservarlas, ¿sabes? Me gustaría que todos pudiéramos ver una puesta de sol tan bonita, que todos podamos ir a la playa y disfrutar. Entonces, creo que eso se alinea mucho con lo que yo estoy haciendo hoy en día. Mi misión es apoyar al máximo número de personas con la ayuda de la energía solar. Entonces, pues, eso es lo que me gusta. Qué padre, Abdiel. Tu misión profesional en la vida me parece muy noble y de verdad que da gusto que haya personas como tú con esta energía, con esta emoción en la industria. Y bueno, yo quiero agradecerte el tiempo y sobre todo abrirte con las personas que nos están escuchando para contarnos tu historia. Ahí lo tienen, un chico de Puebla que se encontró con las energías renovables, se convirtió en ingeniero en energías renovables y estoy seguro que tu carrera profesional crecerá muchísimo más. Oye, Abdiel, ¿y si las personas te quieren contactar, cómo le hacemos? Bueno, pues me pueden encontrar en Instagram como Adipoe, nada más, en Facebook como Abdiel Portillo y en LinkedIn como Abdiel Portillo Espinosa. Pues ahí lo tienen. Los datos de Abdiel por si quieren contactarlo. Es un profesional muy preparado, un gran ingeniero, pero sobre todo una gran persona. Yo cuando lo conocí, comentábamos al principio del podcast, pues fue hace 4 años más o menos, y lo conocí pues justamente en el campo, trabajando. Ahí fue donde nos conocimos. Desde el principio, pues yo recuerdo que Abdiel tenía esas ganas de aprender. Yo me acuerdo que me decía, no, pero no lo hagas. A ver, explícame, que yo quiero hacerlo, yo quiero aprender. Y eso pues me pareció súper bueno, porque necesitamos...
en cualquier industria necesitamos personas así. Necesitamos ser mejores personas en general. Y de nuevo, Abdiel, muchas gracias por compartirnos tu historia. A mí me gustaría que esto llegara a inspirar a muchas más personas que estén iniciando o que ya estén en la industria o cualquier otra persona, ¿no? Gracias por tu tiempo y gracias por compartirlo. Muchas gracias, Ricardo, por invitarme. Sobre todo me siento muy honrado de verdad de ser el primero. Otra vez, el pionero en algo nuevo. Y pues yo lo que diría es que te felicito. Espero que de verdad haya muchas personas que se integren a este mundo tan bonito. Sobre todo los invito a busquen en internet lo que ustedes quieran de la energía solar, de energías renovables. Búsquenlo de verdad. Habemos muy poquitos y las posibilidades son infinitas. Cada día hay nuevos proyectos, nuevos sistemas que te ayudan, y no solo a ti, ¿no? Que ayudan a las personas y sobre todo que ayudan al mundo a preservarlo, a que aguante un poquito más con nosotros. Sí. Y bueno, yo me despido. Nuevamente te agradezco, Ricardo. Espero que puedas invitar a muchas más personas que nos cuenten sus experiencias, porque de verdad es muy grato escuchar las experiencias de todos. Y nada, gracias. Esto es Anécdotas con Energía. Si te gustó lo que escuchaste, puedes apoyarnos para seguir generando este tipo de contenido. Puedes apoyarnos en www.patreon.com/anécdotas con energía. También nos puedes seguir en nuestras redes sociales. Nos encuentras como Anécdotas con Energía. Y recuerda que una muy buena estrategia para generar un cambio es contribuyendo en él. Nos vemos en la próxima.